Soy Cristian Esteveiza, estudiante de la Facultad de Ciencias Informáticas de la Universidad Laica Eloy Alfaro. En esta presente exposición les voy a dar tema impartido sobre la materia de redes 1 del segundo parcial, impartida por el docente Juan Carlos Sendón, ingeniero. El tema a presentar es dispositivos de capa 1 de modelo OSI y Packet 3. Una pequeña introducción. El modelo OSI. ¿Qué significa el modelo OSI? Significa modelo de interconexión de sistemas abiertos. El modelo OSI dice, para simplificar la comunicación entre programas, es decir, aplicaciones de distintos equipos, se definió en 1984 el modelo OSI. En sus siglas en inglés significa Open System Interconnection, interconexión de sistemas abiertos, ya antes recalcado eso, por la ISO, un sistema de estándares internacionales, el cual especifica siete distintas capas de abstracción, con las cuales funcionan adyacentemente. Con ello, cada capa desarrolla una función específica, con un alcance definido, siguiendo el esquema de este modelo. Se crearon numerosos protocolos. Algunos autores agrupan las capas de nivel de presentación, nivel de sesión y nivel de transporte en una sola, que se denomina como esta última para el caso concreto de redes TCP/IP, como Internet, protocolo como Internet. ¿En qué definimos? Es un módulo de red descriptivo. Dice el proceso por el que tiene que pasar la información para llegar de un lugar a otro a través de la red. Podría definir el modelo OSI. Como antes recalcaba, el modelo OSI se define por 7 capas, en cuales las tenemos aquí presentes, las que son la primera capa, capa física, capa de enlace, capa de red, capa de transporte, capa de sesión, capa de presentación y capa de aplicación. Esta última interactúa definitivamente con el usuario y la primera interactúa definitivamente con los medios físicos, es decir, con los medios de transporte de datos. Bueno, la capa física es encargada de conexiones globales de la computadora a la red. Es la forma en que se transmite la información. Cabe recalcar que en esta ingresan lo que es la clasificación de los medios de transporte de datos y las señales, el transporte de datos, señales eléctricas y distintas interconexiones para transmitir los datos. Bueno, como funciones tenemos definir las características de los materiales eléctricos que se van a usar en la transmisión de los datos por los medios físicos, como ya antes les decía. Definir las características funcionales de la interfaz. Manejar las señales eléctricas del medio de transmisión y la transmisión de flujos de bits a través del medio. Capa de enlace de datos, dice funciones. La función principal es encargarse de la corrección de errores, manejo de tramas, protocolización de datos, estructura del flujo de bits bajo un formato predefinido llamado la trama. Dice, provee control de flujo y utiliza la técnica del bit bytecode. La capa de red. Esta se encarga de identificar el enrutamiento existente entre más o menos redes. Realiza el direccionamiento lógico y la determinación de las rutas de datos hasta su receptor final. Los paquetes y se pueden clasificar en enrutamiento, dice. Permite seleccionar las rutas y los enrutables viajan con los paquetes. Dice, el objetivo de la capa de red es hacer que los datos lleguen desde el origen al destino, aun cuando ambos no estén conectados directamente. Para esto se utilizan artefactos denominados encaminadores. Dice, también se utilizan fireware que actúan sobre esta capa principalmente para destacar direcciones MAC. Dice, esta capa divide los mensajes de la capa de transporte en paquetes y los ensambla al finalizar. Utiliza el nivel de enlace para el envío o de paquetes. Dice, envía los paquetes de nodo a nodo usando ya que sea un circuito virtual o como un datagrama. Y también utiliza el control de gestión.
La capa de transporte. Esta capa definitivamente está encargada de efectuar el transporte de los datos. Trabajan con opuestos. Dice TCP es orientado a la conexión y el UDP es sin conexión. Bueno, como funciones tenemos que establecer la conexión de punto a punto sin errores para el envío de mensajes. Permite multiplicar la conexión punto a punto entre diferentes procesos de usuario. Provee la función de difusión de mensajes. El control del flujo. La capa de sesión es la parte que se encarga de mantener y controlar el enlace establecido entre los dos computadores que están transmitiendo datos. Este asegura que una sesión establecida entre dos máquinas, las mismas se puede efectuar para las operaciones definidas de principio a fin. Dice las funciones, tenemos que permite que el usuario inicie sesión en varias máquinas, controla el diálogo, transfiere un archivo entre dos máquinas y la función de sincronización entre ellas mismas. La capa de presentación es la encargada de la presentación de la información, establece una sintaxis y semántica de la información transmitida y cifra los datos y los comprime. También tenemos que esta define una estructura de los datos a transmitir, define el código a usar para representar una cadena de caracteres y la última capa, la capa aplicación, ofrece las aplicaciones la posibilidad de acceder a los servicios desde las capas anteriores, define los protocolos que utilizan las aplicaciones para intercambiar de datos, gestores de bases de datos y servidores de ficheros. Esta última literalmente interactúa con el usuario. Y la función permite transferir archivos, login remoto, correo electrónico, acceso a base de datos. Estos son pequeños ejemplos y funciones. Bueno, tenemos la capa 1 a nivel físico. Sus dispositivos, por ejemplo, se encargan de las interconexiones físicas, como ya antes se mencionaba, en medios físicos, medios señales de luz, eléctricas y todo eso. Dice, las conexiones físicas de la computadora hacia la red. Dice, en lo que se refiere al medio físico, los medios guiados son conocidos como cables coaxiales, cables de pretrenzado, fibra óptica y otros tipos de cables. Medio no guiado, radio, infrarrojo, microondas, láser y otras redes inalámbricas. Características del medio, dice. Tiene tipo de cable o calidad del mismo, tipo de conectores y normalizados, o en su caso, el tipo de antena, etc. Dice, formas en las que se transmite la información. Bueno, tenemos que, por codificación de señales, niveles de tensión, intensidad de la corriente eléctrica, modulación de la señal, tasa y binaria. Tenemos también que los dispositivos de capa 1 son encargados de transmitir los bits de las informaciones a través de los medios, utilizando para la transmisión sus principales funciones, como pueden ser definir el medio o medio físico por los que se van a viajar la comunicación de los cables, por ejemplo, pares trenzados o no, como los RS232 y los EIA 232 coaxiales. Dice, estos guían ondas, pueden ser en aire, ondas pueden ser en aire, fibra o fibra óptica. Dice, también tenemos que definen las características materiales, es decir, componentes y conectores mecánicos y eléctricas, es decir, los niveles de tensión que van a usar en la transmisión de los datos por los medios físicos. También tenemos que definir las características funcionales de las interfaces, el establecimiento y mantenimiento de la liberación del enlace en lo físico. También tenemos que transmiten el flujo de bits a través del medio. Otra también es manejar las señales eléctricas y electromagnéticas. También tenemos que especificar cables o conectores y componentes de interfaz con el medio de transmisión, polos en enchufe, etc. Y como último tenemos que garantizar la conexión, aunque no sea muy fiable. Bueno, como dispositivos también, como la clasificación de algunos dispositivos tenemos en los medios de transmisión, es decir, los cables. Tenemos el cable coaxial. El cable coaxial consta de un núcleo de hilo de cobre rodeado por un aislante, un empantallamiento de metal y metal trenzado y una cubierta extrema, como aquí
en el dibujo lo especifica. También tenemos el cable de par trenzado. Dice, a menudo se agrupan una serie de hilos de par trenzado y se encierran en un revestimiento protector para formar un cable. El trenzado elimina el ruido eléctrico de los pares adyacentes y de otras fuentes como motores, redes y transformadores. Se cabe recalcar que este cable se puede utilizar como para la transmisión de bits y en algunos casos también se puede, bueno, en algunos casos se puede utilizar para la transmisión o el paso de corriente por la misma. Estos últimos se emplean en lo que comúnmente son cámaras, ojos de águilas, etc. Y no obstante, no quita el funcionamiento común de este cable par trenzado, que es el paso de señales eléctricas y el paso de información. Dice, la fibra óptica consiste en un centro de cristal rodeado de varias capas de material protector, a diferencia de los anteriores. No transmite electricidad, sino luz. Y dice, con lo que se elimina totalmente la interferencia. Ofrece mejores ventajas en cuanto a transmisión, ya que tiene mayor capacidad y es capaz de enviar y recibir a mayor cantidad de datos. El único inconveniente que sería con este es que implementar una red con fibra óptica sería demasiado costoso, pero en ciertos casos justificaría para el envío y el recibimiento de información mucho más rápido. Bueno, también tenemos el conductor RJ45, que este es un dispositivo pasivo. ¿Por qué pasivo? Porque en este no necesita electricidad para funcionar. Como los medios anteriores que ya se nombraron, no necesitan electricidad para funcionar, más bien por ellos pasan lo que es la electricidad, pero no los hace activos. El conector RJ45 significa Register Jack. Dice, es uno de los conectores principales utilizados con las tarjetas de red Ethernet que transmite información a través de los cables de par trenzado. Por este motivo, a veces se lo denomina puerto Ethernet, el cual es un complemento para el cable UTP o diferentes cables UTP en lo que viene su clasificación, por ejemplo CAC5, CAC6, y que van elevando a su rendimiento y durabilidad. Se podría decir que es un complemento, ¿por qué? Porque gracias a una técnica que se llama el ponchado, se puede unir este conector con el cable par trenzado para así transmitir datos. De esta manera se podría llamar una conexión a Ethernet. Bueno, como otros dispositivos de capa 1 podríamos nombrar lo que es un host, una impresora, un servidor, etcétera, entre varios dispositivos. Cabe recalcar que un host no es un dispositivo de capa 1, sino más bien trabaja sobre la capa 1, porque en sí este dispositivo tendría las 7 capas, los que son las 7 capas del modelo OSI, pero en sí puede trabajar con la capa 1 hasta la capa 7, así lo mismo que un servidor, y bueno, la impresora solo con y la impresora, porque últimamente se ha implementado la tecnología de impresoras a funciones de IP. Bueno, eso es todo lo que le podría decir sobre el modelo OSI y los dispositivos de capa 1. Ahora voy a presentarle una pequeña introducción a lo que vendría a ser el paquete 13. Como vemos, esta es la interfaz del paquete 13, ya instalado y todo. Tenemos que el paquete 13 es una herramienta de simulación en el cual nos da muchas opciones para interactuar no físicamente sino virtualmente con los dispositivos que nos ofrece Cisco. En el tal caso como vemos aquí, los routers distintos, desde routers normales hasta desde genéricos hasta con routers que tienen mayores eficiencias y capacidades.
tenemos lo que son los switch, tenemos lo que son los hosts, tenemos también los que son los dispositivos inalámbricos, como ya vemos, y los routers inalámbricos, y en esta parte tenemos los que son los medios, los distintos medios. Bueno, también tenemos dispositivos finales como son hosts, son líneas telefónicas, teléfonos IP, servidores, tabletas y todo eso. También tenemos la emulación de WAN, tenemos Custom Made Devices y tenemos lo que vendría a ser una nube, y tenemos lo que son conexiones de multiusuario. Bueno, vemos que tienen todas las opciones de un programa normal, por ejemplo, abrir proyectos, guardar proyectos, editar, opciones, preferencias, las vistas, las herramientas, extensiones. En extensiones podría recalcar lo que es los lenguajes y muchas más extensiones que se pueden descargar. Tenemos características como señalar, arrastrar, eliminar, buscar, expandir, enviar mensajes de una trama, de una red a otra red, para ver las tramas, y tenemos los tiempos que se evalúan la transmisión de datos y todo lo que son la transmisión de datos. Y bueno, y tenemos esto de aquí que sería el escenario para para hacer las diferentes emulaciones. Es decir, conecto aquí un switch normal con una computadora, otra computadora y otra computadora. Si nos damos cuenta aquí, nos da esta opción que es similarmente a la de una computadora, teniendo sus partes y todo eso, pero también teniendo la posibilidad de añadir nuevos dispositivos como él. Por ejemplo, aquí un audífono, cámara, wireless y sus diferentes opciones entre puertos Ethernet, puertos LAN, puertos. Bueno, esto sería todo lo que sería la segunda unidad de la materia de redes.